tenemos alabanza, enseñanza ¿Sí? ¿Qué más? y memorización. ¡Memorización! Pero para antes de todo esto, oremos. Gracias Dios por el día que nos diste, gracias por todo lo que nos das. Te pido que tu palabra llegue a todo lado del mundo y que seas tú quedándonos en este día. Gracias Dios, amén y amén. ¡Amén! ¡Empecemos! ¡Sí, vamos! Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro momento de alabanza. Para hoy vamos a llamar a un amiguito para que nos ayude con la alabanza del día de hoy. Se llama Negro. Todos desde casa, ayúdenme a llamarlo. ¡Negro! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! Saluda a los niños que están en casita. ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hoy vamos a tener nuevamente una enseñanza de nuestra palabra de Dios. Muy Para bien. eso, entonces, pues vamos primeramente a ponernos de pie, todos de pie, todos de Ya, pie. estoy de pie. Y vamos a alabar al Señor. ¿Están listos? ¿Están ¡Sí! listos? ¿Preparados? ¡Vamos! Húndete en el río y sanarás de la lepra, le dijo Eliseo a Naamán, y al río Jordán él se fue. Glup, glup, glup en el río, glup, glup, glup se escuchaba en el río Jordán cada vez que se hundía, y pronto la lepra se fue. Si a Dios obedeces y tú le das todo tu corazón, el Señor sacará el pecado y tu vida Él la limpiará. El obedecer es más que un sentimiento. El obedecer es más que estar de acuerdo. Es dar un paso firme, hacer lo que me piden. Y en sabiduría yo crezco cada día, crezco cada día. El obedecer es más que un sentimiento. El obedecer es más que estar de acuerdo. Es dar un paso firme, hacer lo que me piden. Y en sabiduría yo crezco cada día, crezco cada día. Escucha el consejo y atiende la instrucción y teme a tu Señor. Prosigue en la obediencia, cumple sus mandamientos y en sabiduría tú creces cada día, creces cada día. El obedecer es más que un sentimiento. El obedecer es más que estar de acuerdo. Es dar un paso firme, hacer lo que me piden. Y en sabiduría yo crezco cada día, crezco cada día. El obedecer es más que un sentimiento. El obedecer es más que estar de acuerdo. Es dar un paso firme, hacer lo que me piden. Y en sabiduría yo crezco cada día, crezco cada día. Escucha el consejo y atiende la instrucción y teme a tu Señor. Prosigue en la obediencia, cumple sus mandamientos y en sabiduría tú creces cada día, creces cada día. Hola niños, bienvenidos a la enseñanza. Hola, Hola Enrique. ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Ay, me caí. Bien. Bueno, todo bien. Bueno, pues te cuento que hoy estamos con los niños y vamos a aprender sobre un personaje muy interesante que se acopla mucho a nuestra vida cristiana. Ah, ¿quién? Naamán. Uy, qué bonito, qué chévere. Si lo he escuchado por ahí. Sí, es muy chévere esa historia. Ah, bueno. Ujú. ¿De qué se trata? Cuéntame. Bueno, pues se trata de un personaje que era comandante del ejército de Siria y era una persona muy importante. Ah, qué bien.
Pero para verlo más a fondo, vamos primero a orar. Ah, muy bien, sí, yo. Dale. Dale. Entonces, así que niños, inclinemos nuestro rostro y oremos. Gracias Dios por este que nos diste, porque siempre nos vas a amar y querer en todo momento. Te doy gracias porque me tienes aquí enseñando a los niños que están detrás de la pantalla y que podamos hacer esto bien. Por favor Dios, cuídanos y protégenos en todo momento. Amén. Ya. Amén. Ok, como te decía, vamos a ver de un personaje llamado muy importante. Sí. Se llama Naaman. Y Ok. como te dije, era una persona, pues, también en ese tiempo muy importante. Y es que a este personaje le dio un virus muy contagioso. ¿Qué clase de virus? Se le llama lepra. ¿Y eso qué es? Bueno, pues la lepra es una enfermedad de la piel que se te come la misma piel. ¡Ay! ¿Se me cae la piel? Sí, y mucho peor, porque también te puede comer los deditos, No. las orejitas ¡No! o la nariz. ¡Ay! Muy problemático. Pero, como te decía, él era una persona muy importante, tanto que había hecho y ganado millones de guerras. Una de ellas fue una en Israel, en donde se llevó a esclavos a servirle en su casa. Ok, Pero o sea, esto- como una sierva o siervos, algo así. Sí, Ah, ok, exactamente. ok. ¿Sí? Y esto va a ser más importante adelante. Porque durante le estaba dando la lepra, las personas que lo veían no lo ponían mucha atención, ya que era una persona muy importante y pues decían que él lo iba a lograr salir de esta. ¿Y eso era contagioso? Pues sí, era muy contagioso. Y las personas de esa época tenían que irse de sus casas. Porque, bueno, no querían que contagiaran a toda su familia. O sea que a él lo apartaron. No, por suerte a él no lo apartaron. Pero por no hacer eso, poco a poco empezó a aumentarle la lepra y a ser tal vez más contagioso. Oh. Entonces, una de esas estuvo hablando con su esposa de lo que le estaba pasando y no tenía idea de qué vamos a hacer. Entonces, una de las siervas que había obtenido durante la guerra de Israel Ok. le dijo que conocía a alguien llamado Eliseo. Eliseo, sí, Exactamente, yo sí, escuché por ahí. perdón. Exactamente, se llama Eliseo ¿Sí? y que había hecho milagros. Así que le pidió a la señora que le dijera para poder ir. Entonces, cuando le dijo, Naamán le pareció la idea. Entonces, cogió algunas ropas y algún dinero, sí, ¿Sí? y empezó a ir donde el rey. Y fue donde el rey. Una El- pregunta. ¿Qué pasó? ¿Ese dinero en aquellos tiempos se llamaban talentos de plata o algo así? Ujú. Ah, Talentos, Ah, exactamente. sí. Demasiado dinero en ese entonces, a lo que tenía él también. ¿Sí? Entonces, cuando llegó al rey, el rey le dijo que pues le iba a mandar una carta al rey de Samaria, donde estaba Eliseo, para decirle que no había nada malo que preocuparse, ya que si lo veía, pues pensaba que iba a haber una guerra o algo. ¿Estaba asustado? Ujú. Ah, ok. Un poco asustado, supongo. ¿Sí? Entonces, cuando escribió esa carta y la envió, Naamán cogió la carta, las vestiduras y todo lo que tenía y se fue para Samaria. Ok. Exactamente. Cuando llegó a Samaria, te cuento que el rey aún así se asustó y con la carta pues no tenía mucha confianza ahí. Entonces envió una carta a Eliseo para ver qué decía él. ¿Sí? Entonces Eliseo con gusto lo aceptó y otra vez Naamán del reino fue a la casa de Eliseo. Nada más se fue en Eliseo. Ujú. Ah, ok. Sí, señor. Entonces cuando llegó a la casa de Eliseo salió una persona. Era nada más y nada menos el siervo de Eliseo. Ni siquiera era el mismo Eliseo. Se llamaba Giesi. ¿Y por qué no salió Eliseo? Pues porque Eliseo tenía un poco de miedo y tenía miedo de que se contagiara Ah, de verdad, esta sí, misma sí, lepra. sí. A mí también me daría miedo. Sí, obviamente. Sí, yo me alejo. Ujú. Entonces, cuando salió el siervo, le dijo, Eliseo me dijo que te quiero. Dice así, bueno, no dice así literalmente, pero dice,
¿Sí? Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Él estaba muy cochino. Pues, Naamán estaba cochino para que lo mandaran a lavar, a bañar. pues tenía unas ronchas, pero no estaba cochino. Ah, eso fue un mandato del rey Eliseo. No era un rey, Ah, perdón. hay que tener en cuenta que no era un rey. Ah, ok. Era un siervo de Dios. Pero, siguiendo con la historia, Naamán hizo totalmente caso. No era broma. Porque él se enojó mucho contra eso. Porque por 2 cosas. Ni siquiera había salido Eliseo para verlo y que él mismo le dijera. Primero, se había enojado por eso. Y segundo, porque el río Jordán en ese entonces era el río más cochino. Oh, Él dijo que había mejores ríos en Siria, por lo cual pues podía ir más fácil. o sea que Naamán era orgulloso. Era muy orgulloso. Wow, sí. Al ser una persona muy importante, pues se le subió un poco la fama a la cabeza, como le dicen por ahí. Sí. Pero ahí es donde llegó. Entonces Naamán se fue de la casa y se sentó a hablar a pensar qué hacía. Así que uno de sus siervos se acercó a él y le dijo: Naamán, traiste vestiduras y dinero en gran cantidad para hacer cualquier cosa complicada. Y lo que te está pidiendo es muy fácil. Era solamente lavarse 7 veces en un Jordán. Sí, que era 7 veces nomás. Sí, 7 veces y ya. Entonces Naamán, recapacitando, decidió pues ir al río Jordán. Sí. Entonces, llegando al río Jordán, se quitó sus vestiduras y se echó al agua. Así, Sí, bueno. como nada. Bueno, en ese momento no, pero apenas entró al agua, ahí fue donde empezó. Se dio una Sí. y nada. Un, 2 What? y nada. Sí. 3 3. y nada. Sí. 4 4. y una qué. Pues estoy jugando. ¿Y una qué? ¿Qué pasó? Nada. Ah, Él veía que seguía con la misma lepra y empezaba a tener sentido o a hacer pensamiento de que eso no servía. Pero igual, teniendo aún desconfianza, pues con una poca esperanza que tenía ahí en su corazón, se echó otras últimas veces. está bien. 5, 5. 6 6. y aún nada. Faltaba una. Y ahí es donde entró, porque cuando se lavó una 7ª vez, salió, como dice la Biblia, con una piel de niño. Oh, o sea, se limpió de la lepra. Ujú. ¡Ay, qué bien! Con absolutamente nada. Entonces, entusiasmado y emocionado, salió del agua y fue a la casa de Eliseo Sí. a agradecerle. Cuando llegó, ahí sí vio y conoció a Eliseo. Entonces, Naamán, emocionado, le dijo que le iba a dar todo el dinero que tenía y el que había traído a Eliseo. Porque le ayudó. Exactamente, pero Sí. ¿saben a qué Eliseo dijo? Y es que Eliseo dijo: no voy a recibir eso, porque lo que yo hice es una muestra del poder de Dios. Pregunta. Dale. Si Eliseo le dijo eso, quisiera que él se bañara 7 veces. ¿Eliseo hizo el milagro? No, ¿O fue Dios? te cuento que no. Ah. Eliseo solamente le dijo lo que Dios le había dicho a través de él. Ah, o sea, Lo que- Dios hizo el milagro. Sí, Ah, señor, muy bien. Dios hizo el milagro. Entonces, Naamán seguía insistiendo, pero Eliseo no dijo nada. No quiso aceptar el pago. No aceptó el pago. Ok. Exactamente. Entonces, se fue. ¿Quién se fue? Naamán. Ah. Entonces, durante eso, hay que tenerlo muy en cuenta porque la vida cristiana la vida cristiana es muy importante mantenerla o compararla con esta historia, porque el pecado es la lepra y Sí. nosotros somos Naamán.
¿Qué hizo Naamán? Se hundió 7 veces como Dios le había enviado a decir. Sí. Él obedeció la palabra de Dios. Y es por eso que él quedó libre de lepra. O sea, nosotros tenemos que obedecer a Dios para estar libre de pecado. Sí, señor. Ah, qué bien. Sí, 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 sí. Pero hay algo que hay que tener en cuenta. Y es que a él, a Naamán, le envió lavarse 7 veces en el Jordán. A nosotros no sabemos qué nos está enviando. Dios nos puede enviar cualquier cosa. Y lo que hay que hacer es hacerle caso. Ok, lo que dice la Biblia. Obedecerle. Exactamente. Muy bien. Sí. ¿Y es que recuerdas al siervo de Eliseo? Sí, creo que se llama Giesi. 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 Entonces, pues te cuento que Giesi vio lo que hizo Eliseo de rechazar el pago que le había dado le había pedido Naamán que recibiera. Sí. Entonces a Giesi no le pareció eso. Entonces fue detrás de la carreta de Naamán y le dijo, oye, Eliseo cambió de opinión. Entonces para que tú me des las vestiduras y el dinero a mí y pues yo lo lleve. ¿Un mentiroso? Sí, él mintió. Oh. Naamán, todo bueno, emocionado por lo que había hecho con el milagro, pues sin pensarlo 2 veces se lo dio, Sí. como el pago que había querido hacer. Entonces Giesi tomó ese dinero y se lo llevó para su casa. Se lo robó. Sí. Entonces cuando volvió, Eliseo le preguntó, ¿dónde andabas? La Biblia dice que Giesi respondió, tu siervo no se ha movido de aquí. ¿Ahora le mintió? A él le mintió también. Podemos ver 3 cosas. La primera, le mintió a Naamán, Sí. robó y volvió a mentir a Eliseo. Pero Eliseo ya lo sabía porque Dios le había mandado. ¿Y recibió un castigo? Obviamente, sí. Y te cuento que recibió el castigo de la lepra de Naamán. Ah. Sin siquiera moverse la presencia de Eliseo, ya tenía toda esa lepra. Ah, me parece bien. Esto también lo tenemos que tener en cuenta, ya que el pecado es muy problemático, muy grave. Y si nosotros desobedecemos a Dios, nos va a dar esa lepra. Y pues te cuento que Giesi, pues, murió, ya que esa lepra era muy, muy grave que mataba a las personas. O sea que a nosotros nos va a dar lepra. Pues no, si no aclaré eso, una disculpa. Porque la lepra es solamente la historia, igualándola con nuestra vida cristiana. Oh. La lepra es el pecado. Ah, ya. Y bueno, como dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Exactamente. Ya. O sea que en sí, uno como persona se debe humillar admitiendo que es pecador y pidiéndole a Jesucristo que lo salve. Exactamente. Ah, muy bien. Hablando de salvación, ¿tú eres salvo? No ¿No sabes? Bueno, pero para saber que eres salvo, tienes que hacer simplemente 2 cositas. sé. ¿Cuál? La primera es admitir que eres pecador. ¿Bien? Y la segunda es creer en Jesús. Ah, entonces es algo. Ah, ¿sí? Entonces, bien. Entonces esa es la pregunta que quiero mandarles a ustedes para saber si ustedes son salvos o no. Pueden preguntarles a sus papitos o si vienen aquí a la iglesia, pues preguntarles a los profesores de acá. Entonces, espero que les haya gustado la enseñanza. Sí, me gusta mucho. Pero primero vamos a orar. ¿Vamos? Listo. Miremos nuestros rostros y oremos. Gracias Dios por este día que nos diste. Gracias por darme la oportunidad de enseñarle a estos niños aquí que aprendan de tu palabra. Por favor, muéstrales el verdadero camino para ser salvos y dejar la vida pecaminosa. Por favor, que aprendan como Naamán que la vida y que el pecado se puede lavar. Gracias a ti. Gracias Dios por todo lo que nos das y por favor ayúdanos a ser obedientes en ti. Gracias Dios. Amén y amén. 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 ¿Listo?
¿Sí? ¡Chao, niños! ¡Chao! Vamos con la Goodbye. memorización, ¿verdad? ¡Memorización! Buenos días, amiguitos. Bienvenidos a la memorización. Hoy vamos a ver un versículo referente a la clase que vimos esta mañana, que es de Naamán y de la obediencia que él tuvo ante Dios al sumergirse en el río para poder quitar su pecado, o en ese caso, su lepra. ¿Listo? Entonces la memorización dice así: por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. ¿Listo? Hola. Hola, amiguito, ¿cómo estás? Bien. Ah, muy bien. ¿Y qué haces por acá? No, que escuché que estabas aprendiendo un versículo. Sí, señor. Vamos a aprender un versículo de Santiago 4:6 que tiene que ver algo por Naamán y la obediencia. ¿Te lo sabes? No. ¿No te lo sabes? ¿Nada más? Sí, Naamán. ¿Quién eres tú? Yo soy Enrique. ¿Y tú sabes el versículo o la historia de Naamán? Sí, señor. Ah, muy bien. Entonces, vamos a aprendernos el versículo, el del día de hoy, ¿vale? Y se lo vamos a enseñar a todos nuestros amiguitos que están allá detrás de cámara. Salúdenlos a todos, diga hola. Hola. Eso, muy bien. Listo. Y dice, la memorización dice así: por esto dice. Por esto dice. Muy bien, se me había olvidado decirles. Repitan después de mí, ¿listo? Por esto dice. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Santiago 4:6. Muy bien, listo. ¿Ya se lo aprendieron? No. Ah, listo. Vamos otra vez. Dice, por esto dice, Por esto dice, Dios resiste a los soberbios Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Santiago 4:6. Listo, ahora lo vamos a decir por partes, ¿listo? Enrique me va a decir una parte, Negro me va a decir la otra y yo digo la otra. ¿Listo? Listo, Listo. Enrique, empieza. Por esto dice. Negro. Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes. Santiago. 6. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, otra vez, y más rápido. Por esto dice. Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Santiago. 6. Muy bien. Ahora lo vamos a decir todos juntos, ¿listo? La memorización y ustedes allá, niños, lo van a repetir con nuestros amiguitos y conmigo. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Muy bien, un aplauso para ustedes. Muy para los de allá, muy bien. Listo. Esa es la memorización del día de hoy, amiguitos. Espero que se hayan aprendido con nuestros invitados del día de hoy y nos vemos en una próxima. ¡Chao!